circuito capacitivo puro. Capacitivo puro. Ok. Entonces, en el dominio del tiempo, tenemos un capacitor sefarad. Y aquí tenemos una fuente. Más menos. VDT. La respuesta de corriente IDT. Ok. Bueno. Y cuando vimos el capacitor, vimos la corriente en el capacitor IDT, en este caso, es proporcional a la derivada de la fuente de excitación, que en este caso es la tensión. ¿Ok? Y el factor de proporcionalidad es la capacitancia C. La capacitancia C. IDT igual a C por dB/dt. Bueno, eso en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia, vamos a tener acá el fasor de corriente IDS. El fasor de corriente IDS. Igual, la constante, no hay problema con la constante, sigue siendo la constante C por la derivada con respecto al tiempo de la tensión, pero ahora en el dominio de la frecuencia compleja S. ¿Ok? Bueno, o sea, igual a C por la derivada con respecto al tiempo. El factor de tensión lo habíamos visto como el fasor senoidal B por E a la ST. ¿Ok? Entonces va a ser igual a C. Esta B trabaja ahí como una constante, la derivada de la constante con una función es igual a la constante, y la derivada de E a la U es E a la U por U'. Otra vez, ST con respecto al tiempo. Ok, este es 1 y esta es una constante. Entonces va a ser la constante S. Por consiguiente, tenemos SC por B y por E a la ST, o sea, igual a SC por nuestro fasor de la corriente B ds. ¿Ok? Ok. Bueno. Bien. Si vamos a tomar, esta es la corriente I ds. Si vamos a tomar la relación tensión sobre corriente BDS sobre IDS, B sobre I, ok, ¿qué nos queda? 1 sobre SC, 1 sobre SC. Pero ¿qué es B sobre I? La función de transferencia llamada ¿qué? Impedancia. Luego la Z de S, B sobre I, es igual a 1 sobre SC en ohms. En ohms. ¿Ok? Ok. También vimos cuando el capacitor, cuando vimos el capacitor, que cuando esta fuente es continua, ¿ok? Entonces la derivada de una continua es, o una constante es 0. Por consiguiente, la corriente es 0. Quiere decir que el capacitor, ok, el capacitor se comporta como un circuito abierto cuando la fuente es continua. Bien. Ahora, en el dominio de la frecuencia, cuando la fuente es continua, S es 0. Ok.
Y entonces 1 sobre 0, vamos a tener 1 sobre infinito, o sea, 1 sobre 0 tiende a infinito, tenemos una impedancia infinita. ¿Ok? Entonces, ahí la corriente es que es 0. Entonces, con este 0 tenemos que la impedancia tiende a infinito, ¿ok? Y entonces vamos a tener esto, ¿cierto? ¿Ok? Y aquí tenemos una fuente continua. ¿Bien? Una fuente continua. Más o menos, ¿ven? Y entonces la supuesta corriente, ¿ok? Acá hay E0. ¿Ok? Corriente E0. Se comporta entonces el capacitor como un circuito abierto. Bueno, eso en cuanto a la impedancia y la relación tensión-corriente. Bueno, ahora vamos a tener, ¿cuál es la tensión? ¿Ok? ¿Cuál es la tensión acá? Entonces decimos B de S igual a 1 sobre SC. Bueno, vamos a dejar 1 sobre S que multiplica, ok, a 1 sobre C, 1 sobre C por I de S, por I de S, por I de S. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esta relación, perdón, aquí es lo contrario, aquí es C y aquí es 1 sobre S. ¿Ok? Esta expresión en el dominio del tiempo es corriente-tensión, pero si voy a plantear tensión-corriente, voy a decir que B de T, ok, es igual a 1 sobre C por la integral de la corriente I de T. ¿Ok? Bueno. Entonces miremos estas dos. Ok. Tensión en el dominio del tiempo, tensión en el dominio de la frecuencia. Sacamos la constante 1 sobre C. Aquí tenemos 1 sobre S, la corriente en el dominio de la frecuencia compleja. Y aquí tenemos es que esta expresión que nos simboliza la integral de una función, la integral de la corriente. ¿Ok? Entonces vamos a decir que la integral de una expresión, de una función cualquiera en el dominio del tiempo, vamos a tener 1 sobre S, 1 sobre S, 1 sobre S, uno sobre S, ok, 1 sobre S, y es lo que tenemos acá. ¿De quién? De la expresión, ok, en el dominio de la frecuencia compleja. La integral de la corriente 1 sobre S por la corriente en el dominio de la frecuencia. 1 sobre S. Forma algebraica, en el dominio de la frecuencia dividimos por S
y estamos haciendo las veces de la integral de la función corriente. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un complique, porque en el dominio del tiempo tendríamos que integrar, y algunas integrales a veces no son tan fáciles. ¿Ok? O tendremos, si son producto de funciones, tendremos que hacerla por el método de integración por partes, y eso complica la situación. ¿Ok? Bueno, entonces con esto estamos planteando que trabajar con la frecuencia compleja es mucho más fácil matemáticamente que trabajar en el dominio del tiempo. Aquí significa la derivada y aquí significa la integral en el dominio del tiempo, mientras que multiplicamos por S y dividimos por S para tener esa expresión en el dominio, dominio de la frecuencia compleja S. En lugar de derivar, multiplicamos por S, y en lugar de integrar, dividimos por S.